Buenos días, arquitecta. Buenos días, compañeros. A mí me toca hablar sobre la nueva objetividad en la historia. La nueva objetividad en 1919 a 1933. El crítico Gustav Friedrich Hartlaub acuñó el término Die neue Sachlichkeit en 1923 y afirma que el objetivo es superar las mezquindades estéticas de la forma a través de una nueva objetividad nacida del disgusto hacia la sociedad. Como por ejemplo vimos esta imagen por el Otto Dix, que representa lo que percibe en su interior y no que lo muestra en la realidad. Como dice, la objetividad está desligada de los sentimientos y de la afinidad que una persona puede tener con respecto a otros individuo, objeto o situación. Que la objetividad solo debe indicar aquello que es real y existente, es decir, que es imparcial. El grupo Neue Sachlichkeit reaccionó contra el expresionismo y vuelve a una figuración realista. ¿Qué dice realista? Es la plasmación objetiva de la realidad. Y lo objetivo para esta gente no es resaltarle el carácter grotesco de deformación de la realidad y caricaturización del expresionismo, sino que todo al contrario. Como residentes berlineses pasean entre las ruinas de la ciudad alemana tras ser tomada por el Ejército Rojo en mayo de 1945, vemos esta imagen que cómo reaccionó la nueva objetividad durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Lo que no acabó el 8 de mayo de 1945, la capitulación de Alemania hace ahora 75 años no significó el final del sufrimiento de los civiles en Europa ni del conflicto. Y como la nueva objetividad en todas las artes tiene su significado, tanto en fotografía, en cine, como quiere ser un arte útil para el desarrollo de la sociedad y por ello ilustraron la realidad de la posguerra alemana, muchas denuncias sociales para desenmarcar la sociedad burguesa, para condenar a los políticos y militares que llevaron a Alemania al desastre de la guerra. Como vemos en esta imagen, que cómo quedó el desastre en Alemania. El término nueva objetividad fue acuñado en 1924 por Gustav Hartlaub, hacia referencia a las obras de un grupo de artistas alemanes después de la Primera Guerra Mundial. Esto apostaban por la superación de los postulados expresionistas en favor de un realismo corrosivo. La nueva objetividad se manifestó en todas las artes, desde la literatura, al cine, a la pintura y pasando por la música. En el caso concreto de la pintura, la nueva objetividad alcanzó un nivel de calidad muy alto. Gustav Hartlaub fue un historiador del arte del origen alemán. Según palabras de Hartlaub, el objetivo es separar las mezquindades estéticas de la forma a través de una nueva objetividad. Importancia que se debe sobre todo a autores como Jorge Grossi y Otto Dix. En el cine su gran representante fue Gustav Hartlaub. Las obras más representativas de la nueva objetividad: El Metro, Lili Furedi, Hungría en 1934, Los pasajeros vistos por la artista, Técnica óleo 99.1 por 126.6 centímetros, escrito por Miguel Calvo Santos en años 30 en Nueva York. Los artistas de origen húngaro captan a la perfección un viaje en metro, como vemos en esta imagen, que las obras representativas en este heterogéneo grupo de gente casi nadie se mira o habla entre ellos, salvo esas dos mujeres a la derecha que parecen conocerse. Furedi pinta a cada una en una actitud y destaca el bionalista,
Como vemos, destacó el que tiene el violín en la mano, que tiene sombrero, y actuó con la actitud de las dos mujeres que están hacia la derecha. Otra obra representativa que es la nueva objetividad que se introduce en quirófano, Christian Katz, en Alemania 1929, título original Operation, Museo Landsbach, Múnich y Alemania. Técnica óleo en 125 por 95 centímetros, escrito por Miguel Calvo Santos también, que era el arte que llevaba en los años 20 y 30 en Alemania. Vemos en esta imagen que, como también indica su nombre, era un artista objetivo, trataban las cosas de forma fría y distanciada. Para captarlas mejor, retrataban la realidad desapasionadamente, tal como es, sin tratar de encontrar algún significado ideal en ella. Por ejemplo, en esta imagen, desde luego, pocas cosas más frías hay que los quirófanos, donde toda emoción se ha de dejar fuera. Aquí Katz nos muestra un sitio estéril, frío y objetivo. Todo lo blanco como la nieve, curiosamente, los guantes son negros, salvo quizás las coloradas mejillas del paciente y su apéndice, el centro de toda la composición. Es la nueva composición en la fotografía. Otro proyecto representativo es el tríptico de carnaval. Son disfraces, máscaras y apariencia en un desfile de engaños que es un símbolo de la vida misma. Max Beckmann, Alemania, de 1943. Título original: Triptych Carnival. Museo Universidad de Iowa, Estados Unidos. Técnica óleo también. Panel central 190 por 104 centímetros. Paneles laterales 175 por 104 centímetros. Escrito por Miguel Calvo Santos para el artista de la nueva objetividad. Como vemos que en esta imagen querían capturar la caricaturización, pero como también indica su nombre, eran artistas con tres parejas en cada uno de los tres paneles que, según las investigaciones de algunos historiadores, podrían aludir a tres escenas de las correrías de Adán y Eva. A la izquierda, la consumación del pecado original; a la derecha, la expulsión del paraíso; y en el centro, la vida posterior de la humanidad ya mortal, que se refleja en iconografía tradicional alemana de la muerte y la doncella. El color, 3 tonalidades para cada panel, y los ecos expresionistas son típicos de la obra de Max Beckmann, que fue uno de los números uno del arte degenerado del siglo III con Reich. Como en esta imagen tiene su significado y los tres características del color. Otra obra representativa que es el acróbata Such 5, la caricatura es el mejor retrato. The Acrobat Such 5 en Alemania 1921. Técnica Carbón Temple con 70.4 por 50 centímetros. Escrito por Miguel Calvo Santos. Albert Brechten expresaba los rasgos y los gestos de sus retratados. Sabía que una caricatura podía representar mejor a sus modelos que un retrato convencional. Como vemos en esta imagen, ellos trataban de mejorar la representación convencional a una caricatura que es el retrato, es una crónica de su tiempo, extraño y fascinante. Es un ser humano. El mundo del circo era muy querido por estos artistas y Schulz era una especie de hombre de goma, un Jimmy Carrey alemán de los años 20 que podía poner la cara que quisiera
a su antojo. Lógico que un artista como Berkeley, especializado en retratos expresivos, se sintiera cautivado por este superpoder y retratar a esta artista circense en varias ocasiones. Una nueva objetividad en arquitectura, como ocurre en la pintura y en la literatura, describe la obra alemana de los años de transición a principios de los años 20, en la cual los excesos estilistas de la arquitectura expresionista. Como vemos en esta imagen, en fotografía se trataba de que tiene una nivelación, la nueva objetividad, panorama del edificio Franklin desde el sur, demostrando cómo la forma curvada de la fachada del edificio reduce el impacto de su tamaño. Aquí, la nueva objetividad en música, como vemos en esta imagen a través de una pintura, que como en los artes visuales rechazó el sentimentalismo del romanticismo tardío y la agitación emocional del expresionismo. Nueva objetividad y fotografía. Presentación: un informe sobre una de las corrientes fotográficas más importantes en Alemania durante el periodo de entreguerras, por Oscar Colorado Nates. Al iniciar el siglo XX, muchos fotógrafos buscaron casi desesperadamente la autonomía de la fotografía y los elementos definitorios de una gramática propia. En Estados Unidos, los fotosesionistas como Edward Streich, Paul Strand y Alfred Stieglitz se desmarcaron abiertamente del pictorialismo que imperó hacia finales del siglo XIX. Este es un retrato de la fotografía en la nueva objetividad desde la guerra en Alemania. Fue de enorme importancia porque anticipó movimientos como la fotografía subjetiva en Alemania de la posguerra y porque influyó poderosamente en la pareja de Bert y Hilla Becher, quienes a su vez formaron algunas de las figuras fotográficas más importantes del momento actual al minimalista de la escuela de Düsseldorf, entre ellos Anders Gursley, Candid Hofer, Thomas Ruff, por mencionar unos pocos. Vemos esta imagen que cada ángulo y cada tipo de imagen del mismo edificio fue surgimiento un nuevo carácter y que nos visualiza diferentes emociones, tanto en su tamaño, altura y la forma. Las fotografías industriales de los Becher tienen una influencia fundamental de la nueva objetividad. La nueva objetividad fue un estilo artístico que comprendió pintura, dibujo y fotografía. Inicialmente fue liderado por los artistas Otto Dix y Jorge Gross. Si el expresionismo era una respuesta desde el interior del artista, la nueva objetividad en la pintura encargaba la realidad externa del entorno. Ahí están los artistas como Otto Dix y el Jorge Gross en sus mismas fotografías, con sus mismas pinturas. Una mirada objetiva. La nueva objetividad fue un estilo artístico, como había mencionado antes. Los tipos de la nueva objetividad, como rechazó al pictorialismo, reproducción exacta de la forma, habilidades y técnicas fotográficas, por Oscar en fotos.com. Albert Rendet Pascuch. Como vemos en la nueva objetividad, fue un placer. Les presentaba cómo evolucionó, cómo fue creado antes que existía solo la objetividad y luego una nueva objetividad. Bueno, gracias.